Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Le hemos puesto de título No me avergüenzo, y estamos hablando de no avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia en 2 de Timoteo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, en los versículos del 8 al 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí en contexto, amados hermanos, está el apóstol Pablo escribiendo una carta a Timoteo, a uno, podríamos decirle, de sus discípulos, a uno de sus hijos espirituales, con quien él había tratado y trabajado en lo que son las misiones, en los diferentes lugares donde Pablo andaba predicando. Y viene Pablo y le habla a Timoteo y le dice unas palabras de aliento, unas palabras de exhortación, unas palabras de ánimo. Y esas mismas palabras que Pablo le dice a Timoteo son las mismas palabras que espero que usted hoy en día reciba para su corazón, y que encuentre en esta palabra de vida esa fortaleza que usted necesita en este mismo momento. Si usted está pasando por diferentes afrentas, circunstancias, está padeciendo a causa del Evangelio de Jesucristo, pues esta palabra es para darle aliento, para recordarle de la fidelidad de Dios y para recordarle que esto que usted está pasando en el día de hoy no es una casualidad, sino que es algo necesario. No es para razón de avergonzarse, sino que es poder de Dios. Vamos a leer una vez más, versículo por versículo, y vamos a ir analizando lo que la palabra de Dios habla a nuestra vida. Dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Primer paso. Viene Pablo y le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio, de perseverar en la palabra, de hablar de Jesucristo, de hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de hablar de lo que Cristo ha hecho en la vida de todo el mundo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amados hermanos, usted como creyente y como siervo, quien ha decidido creer y obedecer al mandato del Señor Jesucristo, que le dijo a sus discípulos antes de partir, le dijo que era necesario ser discípulos, de predicar su evangelio, de enseñar y de bautizar a otras personas. Todos los creyentes, independientemente de quienes seamos, tenemos el mandamiento de parte de Jesucristo, nuestro Señor, a quien nosotros honramos y alabamos. Tenemos el mandamiento de predicar el evangelio. Tenemos el mandamiento de crear discípulos. Por eso es necesario vivir de una manera que nos parezcamos a Cristo, aprendiendo su palabra, y que de igual manera podamos nosotros comunicar eso, ya sea verbalmente, a través de nuestro ejemplo, etcétera, etcétera. Con nuestro carácter, con nuestro testimonio, tenemos que predicar a Cristo.
ya sea en nuestra familia, ya sea con nuestros amigos, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, donde sea que andemos, amados hermanos, somos representantes de Cristo y debemos de crear discípulos, debemos de discipular, debemos de enseñar, debemos de consolar, debemos de exhortar, debemos de estar diligentemente obrando en la palabra de Dios, independientemente de quiénes seamos. Entonces Pablo le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y es necesario que usted y yo pongamos atención, al igual que Timoteo la puso, ¿verdad? Que era el deseo de Pablo para con su vida. Es necesario que también nosotros no nos avergoncemos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que Cristo hizo por el mundo, de lo que Cristo, ¿verdad?, testifica la palabra de Dios, de quién es Él, el Hijo de Dios y Dios mismo, Salvador del mundo, por quien nosotros hemos encontrado la gracia y que ahora hemos sido revestidos en criaturas nuevas, con un nuevo nombre, con una nueva identidad, y que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. No nos avergoncemos de dar testimonio del milagro más grande que Dios hizo en nuestra vida. Porque, amados hermanos, van a venir las burlas, van a venir las críticas, van a venir aquellas personas que no entenderán lo que Dios ha hecho en tu vida. Y van a querer menospreciar lo que Dios hizo en tu vida. Te van a llamar loco, te van a llamar aleluya, te van a decir pobrecito, pobrecita. Ya se hizo de esos locos. Amados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, vamos a padecer de todo tipo de afrenta. Y entre todas esas también estará la crítica, también estará la negación, también estará la incredulidad, también estará aquellos que nos tienen y blasfeman y mienten con tantas falsas acusaciones y malos entendidos, porque así es simplemente, por desgracia, la naturaleza del humano caído, de todos aquellos en quienes Jesucristo nos reina. Los que viven en tinieblas, los que son gobernados por Satanás, los que están siendo atormentados por demonios, van a actuar de estas y muchas otras maneras. Pero Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de testificar de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Usted tiene que predicar, usted tiene que compartir. Que le hacen mala cara, usted no se preocupe de eso. Que si hablan a sus espaldas, usted no se preocupe de eso. Que si unos creen y que otros no, usted no se preocupe por eso. Usted predique el evangelio, usted testifique, usted comparta a Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación de muchos aquellos que han de creer. Usted no sabe quién va a creer y quién no va a creer. Pero usted suelte la palabra, usted sirva, usted sea constante. Si hemos de ir a evangelizar un día, hemos de ir a evangelizar un día. Si hemos de estar presentes en la iglesia, dispuestos a servir al Señor, hemos de estar en la iglesia dispuestos a servir al Señor, independientemente de lo que los demás digan, los incrédulos digan, los creyentes digan, porque lamentablemente en la misma iglesia hay muchas personas enfermas. Y no estoy hablando de enfermedad física, estoy hablando de enfermedad del corazón y del alma, que todavía no han sido sanados. Todavía hay cosas en sus corazones. Hay división, hay ira, hay envidia, hay habladuría, hay tanta otra cosa dentro de la misma iglesia de Cristo. Pero, amados hermanos, estamos en el camino de ser todavía redimidos, ¿verdad? Hemos de ser todavía edificados y el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas, obrando para santificarnos, para mejorarnos, para redarguirnos, para exhortarnos, para cambiarnos, para ayudarnos a dejar esas mañas, a dejar esas cosas, ¿verdad?, que son muchas veces difíciles para nuestra carne, pero en el Espíritu todo es posible. Entonces Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Estoy leyendo el versículo 8. Ahora continuamos leyendo ese mismo versículo, el siguiente punto: ni de mí, preso suyo. Mire, primero
le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences del evangelio de Jesucristo prácticamente, ni tampoco de mí, preso de Jesucristo, mi preso suyo. ¿Sabe por qué es necesario aclarar que Pablo le diga a Timoteo, no te avergüences de mí tampoco? Porque Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Y ahora Pablo se encontraba preso. Ahora Pablo había padecido muchas cosas. Y le dice, primero que nada, no te avergüences de el testimonio de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para transformar las vidas de aquellos que creen. En segundo lugar, no te avergüences de lo que yo estoy pasando hoy en día. No te avergüences de llamarme hermano a aquel hermano que hoy en día está preso. No te avergüences de la situación en la que estoy en este momento. No te avergüences de las afrentas que tú estés experimentando o vayas a experimentar. No te avergüences de esas cosas tampoco. Y ya vamos a profundizar más en esto un poquito más adelante. Y le dice, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Le está diciendo, no te avergüences. Al contrario, participa, aguanta, soporta, camina todas estas aflicciones que han de venir a tu vida como un creyente, como un cristiano, como un discípulo, como alguien que le ha dicho a Dios, heme aquí. Estoy para servirte. ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? Señor, yo solamente quiero honrarte. Yo no sé cómo hacerlo, pero guía mi vida. Y cuando usted ha abierto su corazón a Cristo y tiene disposición de espíritu y quiere servirle y se dispone a Él, entonces el Señor lo va a guiar a hacer la obra que Él tiene planeado para con su vida y para con su entorno. Pero esa obra que el Señor disponga para con usted va a venir con afrenta, va a venir con aflicción de espíritu, va a venir con habladurería de la gente, va a venir con diferentes aflicciones. Y eso es algo asegurado para todo creyente, porque somos hijos de la luz. Y todo hijo de la luz, que es Jesucristo, ha de afrentarse a los hijos de las tinieblas. Porque las tinieblas y porque Satanás siempre se ha opuesto a toda obra de Jehová. Porque Satanás desde un principio se rebeló contra su creador. Porque Satanás desde un principio envidió a su creador y se quiso hacer creador, se quiso hacer rey, se quiso hacer alguien que no pertenecía, porque solo Dios es el digno de toda honra y toda gloria, porque Él es el creador de los cielos, de la tierra, de los ángeles y de todo lo habido por haber. Y Él es el Dios soberano, eterno. Entonces no se sorprenda que venga Satanás y sus hijos, a quienes Él ha engañado, a querer oponerse a la obra de Dios, a querer oponerse al llamado de Dios en su vida, a querer oponerse y estorbar la predicación, a querer oponerse y estorbar su ministerio, a querer oponerse y estorbar todo aquello que el Señor está haciendo hoy en día en su vida. No se sorprenda, es algo natural. ¿Por qué lo digo natural? Porque hemos de saber la naturaleza perdida, rebelde de Satanás, que nunca está satisfecho con la obra del Señor y quiere siempre impedirla, pero a través de la Biblia hemos de ver cómo el Señor siempre cumple con todo aquello que Él quiere hacer, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él lo puede todo, lo sabe todo, está en todo lugar. Y Satanás, aunque muchas veces estorba, no podrá detener el plan de Dios que ya tiene establecido desde antes del fundamento de la tierra. La Biblia testifica
Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una historia, hay un plan. Y aunque no se nos revela todos los detalles con lujo de detalle que el Señor va a hacer, sí nos dice el fin. Y nos dice que Satanás y todos sus seguidores tienen un fin, tienen una hora y tienen un día en el cual ya no más podrán hacer nada más, sino que estarán en el lago de fuego eternamente. Sabemos el fin de Satanás, sabemos el fin de todos aquellos que le han entregado su vida a él, sabemos el fin de todos aquellos que han rechazado el evangelio de la vida de Jesucristo. Sabemos cuál es el fin. No sabemos la hora, pero sabemos el fin. Entonces, amados hermanos, es necesario participar de todas estas aflicciones, porque vienen con el llamado. Vienen con el llamado de Cristo, porque somos luz en medio de tinieblas. Si usted enciende una lámpara en medio de una oscuridad y hay mosquitos por ahí, lo primero que usted va a ver es que los mosquitos buscan la luz. A volar cerca de la luz. Siempre es así, amados hermanos. Lo mismo es en el ámbito espiritual. Usted es luz, está aportando la luz de Cristo, está haciendo las obras según Jesucristo. Van a venir mosquitos, van a venir moscas, van a venir estorbos, van a venir a querer opacar la luz de Cristo en su vida. Sin embargo, usted debe de cimentarse en la roca que es Cristo, y usted va a perseverar a través de la ayuda del Espíritu Santo en su vida también. El Señor no nos ha dejado solos, amados hermanos. Pero bueno, ese no es el punto en el día de hoy. Lo que hemos dicho, primeramente, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo no en teoría, no solo por decir, le está diciendo con autoridad de la experiencia. Porque Pablo fue sufrido y afrentado en todo. Físicamente lo golpearon, lo apedrearon, casi lo mataron. Hasta una serpiente lo picó. Pasó aflicciones de espíritu en unas tormentas terribles. Pasó aflicción de espíritu en el mundo y el ámbito espiritual. Tuvo que enfrentar gente que lo odiaba, gente que hablaba pestes de él, gente que levantó falsos testimonios. Hay quienes no creían, aún cristianos le tenían miedo porque decían: este que no es el perseguidor de las iglesias. Ellos no creían en la conversión de Pablo. Habían cristianos que también le juzgaban, habían judíos que le juzgaban, habían gentiles que le juzgaban. Mire, Pablo pasó de todo, y eso da testimonio todas las cartas paulinas. Si usted lo lee, si lee 1 y 2 Corintios, lee Gálatas, Éfesos, si usted lee Hechos, si usted lee, amado hermano, usted va a encontrar todos los sucesos que tuvo que pasar Pablo. Entonces él, al decirle a Timoteo: participa de estas aflicciones, le está hablando como alguien que ha experimentado esas aflicciones. No lo está hablando como alguien que solo habla por hablar, sino que alguien que ha soportado, ha sufrido, ha experimentado esas cosas en su propia vida. Él padeció todas estas cosas, fue encarcelado, amados hermanos. Pero Pablo se mantuvo firme porque sabía su llamado, sabía su identidad, sabía las palabras de Jehová para con su vida. Y quiero leérselas. No pierda de vista 2 Timoteo, porque vamos a regresar aquí. Aquí es donde estamos hablando, aquí vamos a continuar hablando, pero quiero brevemente llevarle y recordarle lo que son las palabras del mismo Jesucristo acerca del llamamiento de Pablo. Si usted va a Hechos capítulo 9, en los versículos 15 y 16, allí habla muy claramente lo que Dios había determinado hacer con Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo. La palabra de Dios dice: el Señor le dijo, y le está hablando a Ananías, a un profeta, le dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, y está hablando de Pablo,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesucristo dice estas palabras con referencia al llamamiento de Pablo y se las dice a Ananías para que fuese y lo sanase de la ceguera que le vino en el encuentro sobrenatural que Jesucristo tuvo con él en el camino. Y le dice, y se lo vuelvo a leer, ve porque instrumento escogido me es este. El Señor llamó al perseguidor de las iglesias, a Saulo, que hasta ese entonces había cometido muchos agravios. Le dice, es un instrumento escogido. Y luego dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está diciendo el Señor, me es escogido, me es instrumento este varón, porque yo lo voy a usar para que lleve mi nombre, mi testimonio, mi evangelio a gentiles, a reyes, a gobernadores y también a judíos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y esas son las palabras que Jesucristo habla para con la vida de Pablo en su llamamiento. Y luego, un tiempo después, el Espíritu Santo viene y afirma el llamamiento de Pablo. Le leo en Hechos 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Porque eso fue antes de que Pablo y Bernabé saliesen en el primer viaje misionero. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a estos dos, porque ellos han de hacer la obra por la cual yo los he llamado. Y quiero hacer énfasis en eso, amados hermanos. No nos hemos distraído, ¿verdad?, mucho del mensaje original que estamos hablando, de no avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Pero quiero enfatizar algo. Que cada uno de los hijos de Dios hemos sido escogidos para una obra en específico. Y solo porque la obra que Dios me dio a mí es distinta a la de usted, o distinta a la de sutano, o distinta a la de fulanito o otra persona, no significa que sea errónea o que haya algo malo. Porque mire, Pablo, Dios lo escogió y lo sacó de ser un perseguidor de la iglesia. Y luego lo escogió para sufrir y padecer grandes cosas, pero para llevarlo a personas y a lugares exclusivos, a gobernadores y reyes, a hablar de la palabra del Dios vivo. Y lo llevó a hablar con gentiles, lo llevó hasta Atenas a hablar con los filósofos, lo llevó a hablar con los judíos, lo llevó a hablar con un montón de gente. Y esa era la obra específica por la cual Pablo debía de pasar. Y solo porque tal vez Pedro tuvo una obra distinta, una obra que de continuo era predicarle a los judíos, no significa que Pedro o Pablo estaban bien o estaban mal, o que uno era mejor y que el otro era peor, o que uno tenía más unción y el otro menos. No se trata de eso, amado hermano. Se trata de que Dios había dado un llamado y una obra y un ministerio específico a cada uno de ellos. Por lo tanto, enfatizo esto, porque muchas veces nosotros en nuestras iglesias de hoy en día, lamentablemente, amados hermanos, por falta de sabiduría, por falta de compromiso en leer la palabra de Dios y procurar discernirla y aplicarla a nuestra vida, muchas veces nos tendemos a juzgar el uno con el otro. Porque el ministerio de aquel no crece, porque el ministerio de aquel tiene mucha gente, porque el ministerio de allá tiene mucha música, porque aquellos solo cantan a capela, porque estos no salen a evangelizar, porque aquellos solo en la calle pasan. Amado hermano,
hermanos, todos criticándonos los unos a los otros a cada momento por falta de comprensión de que la obra que Dios designa a cada uno es distinta. Elías, cuando Dios lo llamó, lo preparó en una cueva y esa fue su preparación. Dios quiso hacerlo. Y de igual manera Pablo lo llevó al desierto en Arabia, ahí por unos 3 años también. Y digamos que, ¿cómo se le puede decir? Allí a Pedro, un pescador lo llamó en su profesión y así como estaba Pedro con todas sus actitudes y su manera así de hablar, así lo llamó. Amados hermanos, lo importante aquí es que quien tiene el control de la obra es Dios. Quien tiene y conoce los corazones es Dios. Quien sabe lo que Dios va a hacer con cada uno es Dios. Y nosotros los cristianos tendemos a querer juzgarnos los unos a los otros porque nuestra mirada natural y nuestro pensamiento natural no pueden ver más allá. Porque juzgamos al hermano hoy porque se cayó, mas no sabemos el evangelista que es el día de mañana. Entonces nosotros juzgamos porque el hermano está caído en este momento. Y criticamos y maldecimos y decimos que pues no sabemos lo que Dios tiene para con esa vida. Muchas personas pudieron haber dicho, Pablo, Saulo es de lo peor, es el diablo mismo. Estuvo presente, estuvo de acuerdo, celebró la muerte de Esteban, un mártir, una persona entregada a Dios, una persona humilde, una persona que le dijo al Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo prácticamente. Mucha gente pudo haber dicho, Pablo, Saulo es el demonio. ¿Cómo se llama ahora cristiano? ¿Cómo se atreve ahora a querer predicar si ese es un perseguidor de la iglesia? Usted no sabe lo que Dios está haciendo en el corazón de alguien hoy en día. Usted no sabe por la trinchera en que Dios ha decidido poner a alguien hoy en día. Y solo porque usted no lo sabe, no le da a usted la autoridad de juzgarle, no le da la autoridad de criticarle, no le da la autoridad de decir hasta lo que se va a morir, no le da autoridad porque usted no conoce el corazón del hombre. No mire a su parecer, no mire a su estatura, mire, porque solo Jehová mira el corazón y Él conoce los pensamientos más íntimos de cada uno de nosotros. Quería hacer esa énfasis, amados hermanos, porque es muy importante reconocer que cada uno de nosotros tenemos llamados distintos, obras distintas, ministerios distintos. No todos somos profetas, no todos somos predicadores, no todos somos evangelistas, no todos somos apóstoles, no todos somos diáconos, no todos somos dotados en las lenguas o dotados en la interpretación de lenguas. No todos, amados hermanos, todos somos distintos en el cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Cristo al final de todo. Hago ese énfasis para que no se nos olvide, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vemos, ¿verdad?, que Pablo se mantuvo firme en su llamado y creyó en lo que Cristo había dicho. Ahora volvamos en 2 Timoteo nuevamente. Si leemos el versículo 12, estamos leyendo 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántos de nosotros hoy en día tenemos que leer esta palabra y aplicarla a nuestra vida y creerla? Tener una esperanza y una convicción en ella. Volvamos a leerla. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Si hoy la iglesia en la cual usted sirve está padeciendo afrenta y muchos critican, usted no se avergüence, porque usted sabe y está seguro y segura en quién ha creído, en quién habló, en quién le levantó, en quién le llamó. Aquellos que critican no escucharon la palabra del llamamiento. Aquellos que critican no conocen la obra que Dios ha comenzado en su corazón. Por lo tanto, no me avergüenzo, dice Pablo.
no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Porque Pablo creyó en la palabra de Jesucristo mismo. Porque Pablo creyó en lo que Cristo hizo en su vida. Pablo se mantuvo en la promesa, en el llamamiento, en el respaldo de Cristo y que era necesario padecer todas estas cosas por su evangelio, para que su evangelio siguiese llegando a la vida de aquellos que no habían escuchado. Y dice, y estoy seguro que es poderoso. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, estoy segura, estamos seguros que Dios es poderoso, todopoderoso para sacarnos de esta y de todas las que vengan? Estoy segura que Dios es poderoso para hacer y transformar esta situación. Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué depósito está hablando Pablo? Es un sentido figurativo. Puede significar muchas cosas. Puede ser el depósito del evangelio, de la semilla que el Señor ya le permitió implantar, compartir, y él tiene seguridad que aquel que le ayudó a sembrar esa semilla la va a hacer germinar fruto. Y esa semilla va a permanecer. Y que todos aquellos discípulos a quien él tuvo el privilegio de predicarles y de enseñarles y de ayudarles, como Timoteo, como Tito, como Lucas, como Marcos, todas esas personas a quienes Pablo influenció, a quienes Pablo predicó, él sabía y estaba seguro que ese depósito iba a dar fruto. Porque ese depósito era de parte de Dios. Puede significar eso. O puede significar como una alcancía, pongámoslo en términos bancarios. Usted cada vez que está sirviendo al Señor va poniendo $1 a su banco. Va poniendo $1. Que hoy lo criticaron y usted se mantuvo firme, pone $1. Que hoy se levantaron con usted y usted estuvo humilde y sumiso y lo soportó en amor, $1. Y usted hoy predicó y nadie le escuchó, $1. Y hoy predicó y 100 le escucharon, $1. Y con cada acción y con cada perseverancia sigue poniendo un depósito. Y Pablo estaba seguro que ese depósito estaría hasta el fin de los tiempos. Que él había tomado y pensado que las cosas venideras eran mucho mejores que las temporales de hoy en día. Él estaba viviendo para el reino de los cielos, viviendo para gozar de una eternidad con Cristo y no viviendo para quererse llenar de cosas aquí en la tierra. Pablo dice nuevamente, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La seguridad de Pablo venía en Jesucristo, venía de Dios, dependía de Dios. El llamamiento de Pablo dependía y se había originado en Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y ya casi vamos a finalizar, nada más quiero testificar o recordarle, no vamos a ir a las citas específicas. Si Dios permite, en otra ocasión vamos a poder llegar más a detalle de estas cosas que voy a mencionar en este momento. Pero recuérdese que Jesucristo al llamar a Pablo dijo que él le iba a ser testigo y que iba a compartir su nombre, ¿verdad? Frente a gentiles y reyes. Y exactamente como Jesucristo lo dijo, así se cumplió. Porque Pablo, al ser antes de llegar a ser encarcelado y apresado, ¿verdad? En sus diferentes momentos, a causa de esas aflicciones, Pablo predicó ante el tribuno, ante los judíos, ante los griegos, ante el concilio, ante Félix el gobernador, ante el rey Agripa, Herodes y Benice su esposa, ante, amados hermanos, gente exclusiva. Y sabe, si usted lee los versículos, ahí habla que estos querían escuchar a Pablo. Que Félix tenía curiosidad de escuchar a Pablo. Que Agripa quería escuchar a Pablo.
Y que no sé quién querían escuchar a Pablo. Y que los judíos en Jerusalén querían escuchar de este hombre que todo el mundo hablaba. Es que cuando Dios llama, Dios respalda. Y no es que Pablo ande buscando fama, amados hermanos. Era que el Espíritu de Dios estaba con él. Y Dios tenía un propósito para con su vida. Y lo llevó a hablar con grandes eminencias. Pero de la manera que usted menos se lo imagina. Encarcelado, enjuiciado, juzgado. Amados hermanos, muchas veces el Señor nos da una palabra. Es que vas a estar con presidentes, vas a estar con reyes. Pero usted no sabe cómo va a llegar ahí. Lo mismo aplica con José, José el soñador. Estuvo de la mano con Faraón, pero ¿cómo estuvo de la mano con Faraón? Después de la cárcel. Después de la cárcel interpretó sueños y ahí el Señor hizo la conexión divina y exaltó a José. Pero amados hermanos, el padecimiento y la aflicción es algo necesario, es parte del crecimiento, es parte del proceso, es parte de la manera en que Dios va a obrar en su carácter para hacerlo el siervo y la sierva que Dios quiere que usted sea para las obras que Él ya determinó. Así que, para culminar, quiero leerles lo que dice Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y uno último, disculpe, le había dicho que era el último, pero el penúltimo. Un último versículo quiero que leamos acerca del propósito de nuestras aflicciones. ¿Por qué Dios permite aflicciones a nuestra vida? Váyase a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7. 2 de Corintios capítulo 1. Versículos 3 al 7, se lo voy a leer y con esto vamos a culminar. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación en que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y culminemos en el 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. De esta misma manera hemos de nosotros vivir hoy en día y entender las aflicciones bajo este lente. Que toda aflicción que es necesario que padezcamos es para que, así como Dios nos ha consolado, nosotros podamos dar palabra de consolación a otros que también van a pasar por el mismo meollo que usted hoy en día está pasando. Así que démosle gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Démosle gloria y honra a Jesucristo, que es bueno y digno de toda alabanza. Démosle gracias al Señor, que Él sufrió primero por usted y por mí para darnos vida eterna, y que continúa dándonos consuelo y ayuda hasta perseverar hasta el fin, que compartamos con Él por una eternidad. Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Espero que esta palabra haya sido edificación a sus vidas. Bendiciones.